Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, un gusto saludarles. Hoy vamos a continuar con esta temática que iniciamos la sesión anterior sobre la habitabilidad como condición cualitativa existencial de desarrollo humano. Recordando que en la sesión anterior platicamos sobre qué es la habitabilidad, cómo podríamos entender este enfoque eh, de lo tangible, de lo intangible, y por ahí se esbozó estas dos escalas muy generales de una habitabilidad urbana y de una habitabilidad arquitectónica. El día de hoy vamos a iniciar con las reflexiones en torno a esta habitabilidad urbana. Específicamente, ¿qué fue eso de la habitabilidad moderna y su declive? Y la siguiente sesión, una revisión general de algunos aspectos teóricos, ya desde una visión multidisciplinaria y ya con una tendencia posmoderna o contemporánea. Vamos a iniciar primero viendo esta imagen. Esta imagen yo no sé si me gusta o realmente me asusta un poco. Porque estamos viendo una serie de planos conformado por varios prismas, eh, en donde se enfatizan sus vanos, ciertas ventanas, y que se replica. Y de pronto hasta pareciera que es una infinidad. Esta es la vista con los acabados originales que tenía el centro urbano Nonoalcotlatelolco, allá por los 60. Hoy en día ustedes verán que ya no es tal cual o no se ve igual, bueno, porque tuvo ahí una modificación en la fachada, me parece que porque había un material flamable o algo así, y bueno, hicieron cambio en las fachadas. Pero podemos ver que esto es una sucesión de cajas, espacios, cajas, espacios, cajas, espacios, y de pronto hasta pareciera un palomar. Si bien no vamos a hablar en este momento, en estas dos sesiones, de las habitaciones en lo específico, sí es importante señalar la importancia de cómo se está trabajando este espacio a escala urbana y cómo se consideraba o se quería manejar estos grandes centros urbanos como un ejemplo de desarrollo, de progreso, en donde cohabitaran las diferentes personas a partir de un modelo de el hombre universal, que bueno, pues era muy relativo y que tuvo sus fallos. Y eso es justamente lo que vamos a platicar en la sesión del día de hoy. Eh, para poder hablar de esto es importante que citemos qué fue la CIAM. CIAM, de 1928 a 1959, es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Este congreso anualmente se reunían y generaban una serie de manifiestos, una serie de reflexiones y propuestas que buscaran consolidar el perfil y el pensamiento de lo moderno en la arquitectura. Este congreso, en donde vamos a encontrar una serie de arquitectas y de arquitectos, entre ellos uno de los más representativos y quizás más conocidos es Le Corbusier, que como ustedes sabrán, Le Corbusier tiene obras eh, o postulados teóricos que de pronto llegaron a ser un tanto polémicos, y claro, por el enfoque, por la época, hoy en día de pronto generan o dan pie justamente a esa polémica. Algo importante que hay que señalar de estos congresos internacionales es que busca formalizar los principios del movimiento moderno a partir de bases científicas. Eso era lo que buscaba estos congresos internacionales. Eh, Tenían el objetivo de la búsqueda de la mejora de la condición humana, y la arquitectura se consideraba como un medio, como una herramienta política y económica, no artística. Hay una carta, la carta de Atenas, aquí ojo porque hay una carta de Atenas dentro de la disciplina de la restauración. No estamos hablando de esa carta de Atenas, estamos hablando de una carta de Atenas que nace en estos congresos internacionales,
y que se fue discutiendo y trabajando durante varios años, en el cual se va a dividir prácticamente en 4 grandes temáticas: la ciudad y la región, la situación actual de la ciudad y remedios, el patrimonio histórico de las ciudades y conclusiones doctrinales. Eh, este señor Le Corbusier va a generar una propuesta de un tipo de ciudad. Esta propuesta lo que va a buscar es en ella reflejar todos los principios que buscaba él manejar en sus propuestas urbanas. Hay que señalar que este señor es muy conocido sobre todo por el aspecto arquitectónico, pero en el aspecto urbano digamos que no fueron las conclusiones o las propuestas más adecuadas. Por lo tanto podríamos decir que su perfil urbano nada que ver con el perfil arquitectónico. No destacó de la misma forma en ambas disciplinas. Hoy en día se sabe por el aspecto de la crítica a esta habitabilidad urbana. Tenemos ahí una imagen, que de pronto esta imagen lo que podemos ver es que se pierde la identidad. Todo se convierte en una monotonía, todo se convierte en una propuesta en donde el auto tiene un principal espacio, las áreas verdes son mínimas, por lo menos en esta imagen, y de pronto vean cómo toda la gente va caminando a través de puentes, de espacios elevados, y de pronto los edificios son tan similares, cajas de concreto y vidrio, que de pronto te podrías perder. Si alguien te quiere ver o tú quieres ver a una persona en tal edificio, pues de pronto esos edificios vas a tener que ponerle letras, ¿no? A, B, C o D, porque te pierdes. Y aunque le pusieras esas letras, de pronto dices, ¿cuál será esta o realmente la A está por allá? Te pierdes. Pierdes este sentido de ubicación, de orientación. Ese fue uno de los peligros del movimiento moderno, de pronto caer en este estilo internacional, que fue una de las tendencias y vertientes finales que va a tener este movimiento, sobre todo después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, perdón. Vamos a tener la idea de este estilo internacional, en donde pareciera que lo que se buscaba era que la arquitectura podría ser igual aquí que en la India, que en Berlín, que en Estados Unidos. Y aquí tenemos esas consecuencias de esas propuestas. La Carta de Atenas, que comenzó a gestarse en 1933, pero que realmente fue publicada hasta el 42, tiene varios puntos a discutir. Aquí cito 9, y disculparán el texto, pero es importante leerlo y lo vamos a reflexionar, lo vamos a confrontar al rato en nuestra sesión Zoom. La ciudad, nos dice la Carta de Atenas, no es más que una parte del conjunto económico, social y político que constituye la región. También nos dice que son yuxtapuestos, yuxtapuestos a lo anterior, leí mal. Los valores psicológicos y fisiológicos están ligados a la persona humana. Nos están diciendo, bueno, por lo menos está ya enfatizando la idea de lo psicológico y lo fisiológico, las necesidades emocionales, pero también las necesidades básicas del ser humano, como algo superior a estos aspectos económicos y políticos. Nos dice que la elección de las zonas de vivienda debe de estar dictada por razones higiénicas. Algo muy importante a señalar por el movimiento moderno es que justamente en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, como ustedes sabrán, hubo la famosa fiebre española, la gripe española, perdón, en donde muchas personas tuvieron que andar en todo el mundo con mascarillas. 100 años después, curiosamente, el COVID. Bueno, esta gripe española, que se le llamó española, no porque haya nacido en España, pero bueno, se le llamó española. Ya después en otras sesiones platicaremos de ello.
Es muy importante porque esto en el movimiento moderno vino a generar la idea de buscar espacios bien ventilados y espacios bien iluminados por el sol. Porque antiguamente, y aquí es importante señalar, la ciudad antes del movimiento moderno era una ciudad industrial, era una ciudad con un esquema decimonónico en donde habían problemas de zonificación, había problemas de higiene, estas ciudades obreras de pronto tenían pésimas condiciones de habitabilidad para las personas. El movimiento moderno vino a buscar al menos un saneamiento y romper con la estructura de estas ciudades fabriles, obreras, sucias, de hacinamiento, etcétera, producto del gran impulso de la revolución industrial en las grandes regiones industriales de Europa y de Estados Unidos. Entonces, esta idea de la higiene, ventilación y un adecuado asolamiento, también influenciado por buscar evitar la propagación de estos contagios de la gripe española, va a ser algo muy importante. Vamos a tener que también la Carta de Atenas nos dice que hay que buscar una distribución razonada de la densidad poblacional. Mucha gente que vive ahí, ¿dónde la vamos a poner? Pues dependerá del terreno. Debe prohibirse la alineación de las viviendas a lo largo de las vías de comunicación. Curiosamente, porque esta fotografía pues no nos dice eso. Claro, estos edificios, vamos a entender que muchas veces los edificios altos buscaban ser centros comerciales, financieros, hoteles, etcétera. Pero bueno, entonces nos está diciendo, no vamos a tener viviendas sobre las vías de comunicación. Hay que considerarse la técnica moderna para levantar construcciones altas y que, construidas a gran distancia una de las otras, liberen el suelo en favor de grandes áreas verdes. Estos tres últimos puntos nos dicen, la gran densidad poblacional las vamos a meter en modernos edificios que sean altos, o sea que tengan un emplazamiento muy pequeño, ay, ya no sé hablar, bueno, diferenciado uno del otro, porque va a tener en el centro grandes áreas verdes. Eso suena bien. Luego nos dice, los valores arquitectónicos deben de ser salvaguardados. Eso nos dice que hay edificios aislados o conjuntos urbanos, pero que los valores arquitectónicos, que de pronto ahí nos queda la duda de cuáles son los valores arquitectónicos, un valor artístico, un valor arqueológico, un valor histórico, un valor social, un valor tecnológico, un valor artístico, ya había dicho el artístico, bueno, ¿a qué valor se refiere? 8. Si su conservación no implica el sacrificio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas. Por lo tanto, estamos entendiendo que estos puntos de los valores arquitectónicos nos hablan del patrimonio. Y finalmente, el punto 9 nos habla de la utilización de los estilos del pasado con pretextos estéticos en las nuevas construcciones alzadas en las zonas históricas tiene consecuencias nefastas. El mantenimiento de semejantes usos o la introducción de tales iniciativas no será tolerado de forma alguna. Ok, a ver, aquí recordemos que el movimiento moderno, algo importante que caracterizó a este movimiento desde la Bauhaus de 1919 fue que hay una ruptura total con el academicismo, con estas propuestas del pasado, con las propuestas neogóticas, las propuestas neobarrocas, las propuestas neoclásicas, etc. Ya no a las formas del pasado, tenemos que buscar una arquitectura totalmente diferente, una arquitectura nueva, una arquitectura moderna, de ahí que fuera el movimiento moderno. Y ahí nos está haciendo énfasis en que el empleo de estos estilos, estos neos, no será tolerado. Hay que hacer una arquitectura, como en el punto 6 lo dice, con una técnica moderna, pero pues, se puede conservar o se puede convivir
con esta arquitectura del pasado porque se entiende o se valora que tienen cierto interés histórico. Pero, ahí va el pero, aquí tenemos una propuesta muy conocida del señor Le Corbusier, que es el concepto de la ville radieuse, la ciudad radiante. Digo el pero porque justamente estos puntos que habla de los valores del patrimonio, aquí nosotros podemos ver el río Sena en París y este islote que se llama la Ile de la France, en donde encontramos Notre Dame, ¿vale? La parte norte, Le Corbusier proponía tumbar todo esto, todo la traza histórica, para construir su Ville Radieuse. Esta Ville Radieuse se componía de una serie de rascacielos en torno a ciertas áreas verdes, ciertos espacios articuladores del espacio público, con un manejo de unidades habitacionales de 3, 4 pisos en el sentido horizontal, en contraste con los rascacielos del sentido vertical, en el cual las personas pudieran ubicarse en estos edificios, pero que además en estos edificios o en torno a estos edificios hubiera los centros de trabajo, los centros de comercio, es más, los centros de recreación, gimnasios, alberca, canchas, etcétera, pudieran estar en las azoteas, en lo que él llamaba la quinta fachada, o en torno a estos, en torno o entre los edificios y las áreas verdes. Porque la idea es que la gente que ahí habitara, ahí trabajara, ahí viviera y no tuviera que salirse e irse a otro lugar y terminara siendo una ciudad dormitorio. Hasta ahí todo suena bien. Aunque bueno, 1933, que fue cuando hizo la propuesta, la Carta de Atenas estaba en pañales. Vamos a suponer que por eso de pronto como que se le olvidó el patrimonio. Y esta idea fue tan polémica que de pronto se hizo una propuesta totalmente genérica. Se fijan, esta ya parece una tarjeta madre, ¿no? Pero ya no está en París. O ya no era la propuesta al norte de... Como que dijeron, vamos a ponerlo en otro lado. Aquí hay que señalar que su propuesta eran 24 edificios de 200 metros de altura, un desarrollo de comercios y hoteles al centro, desarrollo de unidades habitacionales para los trabajadores, todo esto, en el cual pudieran tener hasta 2.700 habitantes y que estos edificios tuvieran lavandería, guardería, comercios, pequeña escala y piscina en la azotea. Nos habla que el sector norte, que en esta maqueta es esta parte que estoy asurando, hubiera gran cantidad de áreas verdes, jardines, y ahí podemos ver esa gran área verde. Y de pronto al sur, del otro extremo, encontramos, ahí está mal escrito, dice fábricas, pero son fábricas. Fábricas, almacenes y bodegas. ¿Para qué? Para que la gente que ahí habitara, ahí también trabajara. Por lo tanto, el impacto del automóvil generaría menos tráfico. Eso era el supuesto. Ahora, esta propuesta, que además las propuestas urbanas de Le Corbusier van a tener eco en Latinoamérica, vamos a tener que tienen pros y contras, según Lucía Barbano. Nos dice que los pros es que el señor Le Corbusier tenía una intención muy específica, y esta propuesta de la Ville Radieuse justamente favorece esta intención, que era la de habitar. Recordemos que ese es el concepto de esta materia, habitar, que vamos a ir viendo en las otras clases qué onda con el habitar. Habitar de forma muy general podemos decir que es el ocupar, el vivir un espacio, ¿ok? Hay que habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular con este orden y esta jerarquía. ¿A qué se refiere? El habitar, el vivir un espacio, el ocupar un espacio, pero que también ahí trabajemos, que también ahí cultivemos nuestro cuerpo, que se refiere a las actividades deportivas,
y el espíritu, que se refiere a las actividades culturales, educativas y circular, o sea, caminar. No te dice que nada más sea caminar, sino también puede ser en vehículos, el moverte, el desplazarte, punto. Y te lo dice en ese orden y esa jerarquía. Lo primero es vivir, vale. Luego nos dice que hay una promoción en la higienización, lo que les había dicho, una buena ventilación e iluminación, que era lo que se buscaba en la propuesta. Los rascacielos mixtos, que les dije que tienen varios tipos de actividades, como una propuesta ante la densidad urbana. La gran cantidad de gente, en lugar de tener que desplazarse grandes distancias, pues todo lo tienes en un mismo edificio. Generar espacios de vehículos diferenciados con el de los peatones. Por aquí los autos y por aquí los peatones. Por aquí los autos y arriba los peatones. Luego nos dice que hay que generar medios eficaces de comunicación. Lo que buscaba era que el transporte, la circulación fuera eficaz. Se reduce por ende el tráfico urbano y se proporcionan grandes zonas de áreas verdes. Eso es lo que Lucía Barbano, ¿sí?, nos señala como pros de esta propuesta o de este concepto de la Virga Dios. Pero ¿cuáles son los contras? El racionalismo, como una de estas tendencias bases del movimiento moderno, en el cual la sistematización, la rigidez y el orden, compositivo en la relación de los espacios, generaría justamente esta rigidez y esta monotonía, esta frialdad en la composición urbana y arquitectónica. O sea, la ciudad era tan estrictamente ordenada que terminaba generando monotonía y frialdad, cosa que era muy diferente ver en una ciudad tradicional, en un centro histórico, en donde justamente al ser una serie de parches que a lo largo de la historia se han ido generando en la ciudad, un crecimiento no planificado muchas veces, da una riqueza que de pronto este exceso de control del racionalismo del movimiento moderno no permitía en la ciudad. También estos rascacielos, curiosamente, al tener esa altura, la sombra entre ellos y al tener diferentes fachadas, pues una habitación que esté al norte no tiene el mismo asolamiento de un departamento en la parte sur. Eso es obvio. Por lo tanto, los rascacielos tienen problemas de asolamiento. Punto. Y este punto va en contra de las cosas básicas que buscaba la Carta de Atenas. Luego, hay una indiferencia al valor histórico de la ciudad y las tradiciones de la gente. Pareciera que quiere romper totalmente esta relación. Se impide el fomento y la visibilidad de la identidad del barrio tradicional. Insisto, pareciera que se quiere dar la espalda totalmente a esta ciudad central, esta ciudad histórica, esta ciudad tradicional. Se desarrollan enormes colmenas sin espacios de interacción social. Ese es un gran problema. Son grandes colmenas, o podemos llamarle grandes palomares, en donde la interacción social, a pesar de que hay una densa población, no hay espacios específicos o propicios para una interacción social. Esta vecindad o esta relación, se me está yendo esta palabrita, pero bueno, esta relación que se puede tener con la gente se pierde o es mínima. Hay un desarrollo de la inseguridad. De pronto el acomodo, la traza de estos proyectos generan focos de inseguridad. Y eso va a ir en contra de la habitabilidad urbana. Si tú ya no puedes salir porque de pronto hay mucha delincuencia, hay de pronto diferentes tipos de delitos que se generen en estos focos rojos, luego en la oscuridad de pronto hay lugares muy oscuros, etc. El gran énfasis que realmente se le da al automóvil, recordemos que entre los 30, 50, 60, el automóvil va a tener un papel fundamental. De pronto se veía como
el gran sinónimo también de progreso, ¿no? Aquel que tuviera auto, bueno, pues va a su centro de trabajo, etcétera, y se le da mucho espacio a los vehículos automotores. Y finalmente, en contra, es que hay una notable limitación para modificar la ciudad con el paso del tiempo a partir de las necesidades de la gente. La ciudad no planificada se va transformando a lo largo de muchísimos hechos históricos, así como accidentes o alguna catástrofe natural, también eso es cierto, pero la gente, las necesidades de las personas, que es algo fundamental para el habitar, van modificando la ciudad conforme a sus necesidades y conforme a su pensamiento. Un problema de la ciudad excesivamente racionalizada como esta impide la posibilidad de que ésta pueda cambiar, transformarse. Esas son las grandes críticas que se tuvo a este modelo. El problema es que este modelo tuvo mucho eco, sobre todo en Latinoamérica. Aquí estamos viendo algo que vamos a hablar más adelante, que es la unidad habitacional Marsella de Francia, construida entre los 40 y los 50, que es un edificio que seguramente ustedes han de conocer, insisto, después platicaremos de este edificio, y que tiene una propuesta funcional muy interesante, sigue los 5 puntos para una nueva arquitectura que señalaba Le Corbusier, emplea color, ¿no? De pronto se piensa que el movimiento moderno es totalmente monocromático, y no es cierto. Pero de pronto vean cómo tienen como sus gemelillos por ahí. Hay una unidad habitacional Berlín, también de Le Corbusier. Pues de pronto parece como el hermano perdido de Marsella. Tiene otro que es en Bray-en-Foret, Francia, o en Ans-Res, Francia, en donde si se fijan tienen una similitud. Formalmente es muy interesante, técnicamente también, funcionalmente también, insisto, luego lo platicaremos. Pero este modelo se va a buscar replicar dentro de sus diferentes unidades habitacionales. Esto porque es un edificio aislado, pero imagínense que este estuviera acompañado de otros 20 edificios iguales. Ese ya es un problema, porque se pierde esta idea de la identidad. Este modelo o estas ideas urbanísticas de Le Corbusier van a influir. De hecho, la ciudad de Chandigarh, en la India, de 1953, va a ser una ciudad propuesta por Le Corbusier. Y hoy es una de las ciudades más habitadas de la India. Podemos ver el esquema urbano, el plan urbano, y una vista aérea de lo que estamos platicando. Áreas verdes, calles y un montón de edificios. Estas unidades habitacionales, siguiendo estas propuestas como la unidad habitacional Marsella, será el común denominador. Otro, aquí en América, será la ciudad de Brasilia, en Brasil, de 1960. Aquí tenemos el plan rector de Lúcio Costa y toda la obra arquitectónica, la vasta obra arquitectónica que sigue esta misma idea Le Corbusoriana de Oscar Niemeyer. Pero también México va a tener su influencia. Y eso lo vamos a ver en breve cuando regresemos. Nos vemos ahorita. Gracias.